Has sido elegido por la gracia de Cristo. Todos, en algún momento, hemos sentido que Dios nos llama, pero a veces no sabemos identificar ese llamado. Si has estado preguntándote si Dios está actuando de una manera especial en tu vida, te invito a que sigas escuchando. Tal vez estas 7 señales te ayuden a darte cuenta de que ya estás caminando bajo la gracia de Dios. Primera señal, un profundo sentido de arrepentimiento. Quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no está bien? ¿Que has cometido errores y que esos errores ya no pueden ser ignorados? Quizás, en tu interior, sientes que necesitas hacer las paces con Dios, buscar su perdón y cambiar tu manera de vivir. Si te identificas con esto, te tengo una noticia importante. Esta sensación no es una simple culpa pasajera. Es una señal clara de que la gracia de Cristo está actuando en tu vida. El arrepentimiento es una experiencia poderosa. No se trata solo de sentirse mal por lo que hemos hecho mal. Sentir remordimiento es natural, pero el arrepentimiento es mucho más profundo que eso. Es como una especie de alarma en nuestra alma que nos dice que necesitamos hacer un cambio. Es un llamado interno, algo que sentimos en el corazón, que nos impulsa a volver a Dios. Y ese llamado no viene de nosotros mismos, es Dios, a través de su gracia, invitándonos a regresar a Él. ¿Sabías que este proceso de arrepentimiento y vuelta a Dios ha sido parte de la experiencia de muchas personas a lo largo de la historia? Una historia muy conocida en la Biblia que refleja esto es la del Hijo Pródigo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, Lucas 15:11 a 32. Esta historia es tan significativa porque habla directamente de lo que significa alejarse de Dios, pero también de lo que ocurre cuando respondemos al llamado de la gracia y decidimos regresar. En la historia del Hijo Pródigo, hay un joven que decide dejar la casa de su padre, pide su parte de la herencia y se marcha lejos. Y como muchos, se aleja pensando que encontrará la felicidad en la libertad de hacer lo que quiera. Gasta todo lo que tiene en placeres y decisiones equivocadas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Puede que no, en un sentido literal, pero tal vez en algún momento has sentido que te alejaste de Dios, tomando caminos que al final no te llevaron a la paz ni a la satisfacción que buscabas. Este joven lo perdió todo. Llegó al punto más bajo de su vida, hasta el extremo de estar deseando comer la comida de los cerdos. Imagínate estar en una situación tan desesperada. Fue en ese momento, cuando no tenía nada, cuando cayó en cuenta de lo que había hecho. Y algo cambió dentro de él. Decidió regresar a la casa de su padre. Este es un momento clave, porque no fue simplemente un sentimiento de culpa o vergüenza, sino una decisión de cambiar. Reconoció su error y decidió que volvería, aunque solo fuera para ser un siervo en la casa de su padre. Esto es lo que hace la gracia de Cristo en nuestras vidas. Nos permite ver con claridad nuestros errores, pero no para que nos hundamos en la culpa, sino para que busquemos el perdón y la sanación en Dios. El Hijo Pródigo podría haberse quedado en su miseria, pensando que no había forma de reparar el daño. Pero la gracia de Dios no nos deja en el pecado. Nos invita a levantarnos, a volver. No importa lo lejos que hayamos ido. La gracia de Dios siempre está ahí, como un faro que nos guía de regreso a su amor. Y lo más maravilloso de esta historia es cómo responde el Padre. Cuando el joven decide volver, no encuentra un padre enojado o resentido. Al contrario, su padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con alegría. Este es el corazón de Dios para cada uno de nosotros.
No importa qué tan lejos hayamos estado, Él siempre está esperando con los brazos abiertos. Este es el poder de la gracia de Cristo. Nos llama a regresar y nos recibe con amor y misericordia. Ahora puede que estés pensando, pero mis errores son demasiado grandes, o no sé si Dios me perdonará. Aquí es donde entra la maravilla del arrepentimiento genuino. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. El arrepentimiento verdadero no es solo lamentar lo que hemos hecho mal, sino un deseo sincero de cambiar, de volver a caminar en la dirección correcta, que es hacia Dios. La Biblia nos recuerda constantemente este mensaje de arrepentimiento y perdón. En Hechos 3:19 se nos dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados. Qué promesa tan increíble, ¿verdad? Este versículo nos muestra que el arrepentimiento es una puerta a la gracia. Al reconocer nuestros errores y volvernos a Dios, Él no solo nos perdona, sino que borra nuestros pecados. Es como si comenzáramos de nuevo, con una página en blanco. Pero ¿cómo sabemos que estamos experimentando este tipo de arrepentimiento? Pues bien, el arrepentimiento profundo, el que viene de la gracia de Dios, no es algo que desaparece con el tiempo o que ignoramos fácilmente. Es algo que se mantiene en nuestro corazón, que nos impulsa a buscar una vida mejor, una vida más alineada con lo que Dios quiere para nosotros. Es un deseo de reconciliarnos con Dios, de acercarnos a Él y de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El arrepentimiento no significa que de repente tengamos que ser perfectos. Todos seguimos fallando de vez en cuando, pero lo que importa es que cada vez que caemos, volvemos a levantarnos, volvemos a Dios. El sacramento de la reconciliación, o la confesión, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para experimentar su perdón de una manera concreta. A través de la confesión, recibimos la gracia para continuar en nuestro camino de conversión y crecimiento espiritual. Así que, si alguna vez sientes ese llamado en tu corazón, si sientes que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera, que necesitas pedir perdón, no ignores esa sensación. No es casualidad. Es la gracia de Cristo actuando en tu vida, llamándote a regresar a los brazos del Padre. Él está listo para recibirte con amor, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuántas veces hayas fallado. El arrepentimiento es una de las formas más poderosas en las que Dios nos muestra su amor, porque a través de él nos invita a empezar de nuevo. Es una señal de que la gracia de Cristo está viva y activa en tu vida, guiándote de vuelta al camino del amor, la paz y la salvación. Segunda señal: deseo de conocer más a Dios a través de su palabra. Ahora, quiero que pienses en algo más. ¿Alguna vez te ha pasado que, de repente, sientes una fuerte necesidad de leer la Biblia? Puede que antes no te interesara tanto, pero ahora sientes como si las Escrituras te estuvieran hablando directamente a ti. Si esto te suena familiar, es una señal clara de que la gracia de Cristo está trabajando en tu vida. En la historia de San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, él vivió durante años una vida alejada de Dios. Pero un día, al leer las Escrituras, algo cambió en su corazón. En ese momento, sintió el llamado de Dios y su vida se transformó para siempre. Este es el poder de la palabra de Dios cuando toca nuestros corazones. Como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Si sientes el deseo de leer la Biblia,
Es porque Cristo quiere comunicarse contigo a través de ella. Tercera señal. Un anhelo constante de oración. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Te has encontrado últimamente con ganas de rezar, incluso sin razón aparente? ¿Sientes una necesidad de hablar con Dios en momentos de alegría, de tristeza o simplemente en el día a día? Esta es otra señal muy clara de que la gracia de Cristo está actuando en ti. La oración es como una conversación entre dos amigos. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Si sientes que esa conversación se ha vuelto más constante y más importante en tu vida, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Recuerda las palabras de Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El hecho de que sientas esa necesidad de orar es una señal de que has sido elegido para vivir más cerca de Cristo. Cuarta señal. Amor hacia los demás. ¿Te has dado cuenta de que últimamente amas más a las personas que te rodean? No me refiero solo a tus amigos o familiares, a los que naturalmente queremos, sino también a gente con la que antes tal vez no te llevabas bien, o incluso a personas que no conoces. Este tipo de amor, más profundo y sincero hacia los demás, es una señal importante de que la gracia de Cristo está actuando en ti. Cuando hablamos de gracia, nos referimos a un regalo que Dios nos da. No es algo que ganamos por nuestro esfuerzo, sino algo que Él nos ofrece porque nos ama. Una de las maneras en que podemos notar esta gracia en nuestras vidas es cuando sentimos que nuestro amor por los demás se hace más grande y más generoso. Este amor no se limita solo a las personas que nos agradan o a quienes nos es fácil querer, sino que también se extiende a aquellos que quizás nos han hecho daño, o a personas desconocidas que necesitan nuestra ayuda. Pensemos en el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer fue una santa que dedicó su vida a ayudar a los más pobres de los pobres. Podría haber elegido una vida más cómoda, pero decidió servir a los enfermos, a los que no tenían hogar y a quienes nadie más quería ayudar. No lo hizo porque fuera fácil o porque fuera una obligación, sino porque estaba llena de amor, el tipo de amor que solo Dios puede dar. Ella veía a Jesús en cada persona, incluso en aquellos que vivían en las peores condiciones. Y esto es lo que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas eran difíciles. Ese tipo de amor viene de la gracia de Dios, que transforma nuestro corazón para que podamos amar como Cristo nos ama. La Biblia nos habla mucho sobre el amor. En el 1 Juan 4:7 se nos dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Este versículo nos recuerda que el verdadero amor viene de Dios. Si en tu vida sientes que amas más a los demás, incluso a aquellos que no son fáciles de amar, esto es una señal de que conoces a Dios y que su gracia está trabajando en ti. Pero, ¿cómo sabemos que este amor viene de la gracia de Cristo? Cuando amas de manera desinteresada, cuando te importa el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, cuando te preocupas por las personas que antes quizá habrías ignorado, eso es una señal clara de que Dios está transformando tu corazón. Es un cambio profundo que no ocurre de la noche a la mañana, pero con el tiempo comienzas a notar que tu actitud hacia los demás es diferente. Por ejemplo, tal vez antes te molestaba mucho cuando alguien te trataba mal, pero ahora eres más paciente y comprensivo. O quizás antes no te interesaba ayudar a las personas en la calle,
pero ahora sientes un impulso interior de dar una mano a quien lo necesita, ya sea con una palabra amable, un gesto de ayuda o incluso una oración. Esto no significa que ya no tengas dificultades o momentos de frustración, pero sí significa que poco a poco Dios está obrando en tu corazón, haciéndote más sensible al sufrimiento de los demás y más dispuesto a ayudar. El amor que Dios nos da no es un amor limitado. No está restringido a nuestra familia o a nuestros amigos cercanos. Es un amor que se extiende a todos, especialmente a los más necesitados. Si sientes que estás siendo más compasivo, más generoso y más dispuesto a perdonar, entonces puedes estar seguro de que es la gracia de Cristo que está manifestándose en ti. Este amor profundo por los demás es también una respuesta a la manera en que Dios nos ama. Él nos amó primero, incluso cuando no lo merecíamos, y su amor nos transforma para que podamos amar de la misma manera. Como dice la Biblia, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera Juan 4:19. Si alguna vez te preguntas si estás caminando bajo la gracia de Cristo, piensa en cómo ha cambiado tu capacidad de amar a los demás. No es necesario hacer grandes obras o gestos grandiosos. A veces es en las pequeñas cosas, como una sonrisa, un acto de bondad o el deseo de perdonar, donde se muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Quinta señal: el sufrimiento aceptado como medio de santificación. Sé que esta señal puede ser difícil de aceptar, pero el sufrimiento también puede ser una señal de la gracia de Cristo. No se trata de sufrir por sufrir, sino de aceptar el sufrimiento con fe, confiando en que Dios está usando esas dificultades para acercarnos más a Él. Jesús mismo nos dijo que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz. Un ejemplo de esto es San Francisco de Asís. Él vivió en pobreza y soportó muchas dificultades, pero siempre con la alegría de saber que estaba compartiendo los sufrimientos de Cristo. A través de su vida, entendió que el sufrimiento, unido a Cristo, es un medio de santificación. En Romanos 5:3-4, San Pablo nos dice: nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Si en medio de tus pruebas encuentras paz y la oportunidad de acercarte a Dios, estás viviendo bajo su gracia. Sexta señal: una profunda paz interior. ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles, problemas o preocupaciones, pero a pesar de todo eso, sientes una paz profunda que no puedes explicar? Es como si, aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de dificultades, dentro de ti hubiera algo que te mantiene tranquilo. Esa paz especial no es algo que venga de las circunstancias o de que todo esté bien. Esa paz viene de Dios, y es una señal muy clara de que la gracia de Cristo está presente en tu vida. La paz de Dios es diferente a la que el mundo ofrece. Muchas veces pensamos que solo podemos estar en paz cuando todo en nuestra vida está perfecto, cuando no hay problemas o preocupaciones. Pero la paz que Dios nos da no depende de lo que sucede afuera, sino de nuestra relación con Él. Es una paz que podemos experimentar aun cuando enfrentamos problemas, pérdidas o desafíos. Un buen ejemplo de esta paz se ve en la vida de San Juan Pablo II, quien fue papa desde 1978 hasta 2005. Durante su tiempo como líder de la Iglesia, enfrentó muchas dificultades. Tuvo que lidiar con problemas dentro de la Iglesia, desafíos políticos en el mundo, e incluso atentaron contra su vida. Además, hacia el final de su vida, sufrió una enfermedad muy dura. A pesar de todo esto,
San Juan Pablo II siempre transmitía una gran paz y serenidad. Esa paz no venía de que todo estuviera bien a su alrededor, sino de su profunda relación con Cristo. Él confiaba plenamente en Dios, y por eso, aunque las cosas fueran difíciles, en su corazón siempre había paz. Esta paz interior es algo que Jesús prometió a todos sus seguidores. En el Evangelio de Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo». Con estas palabras, Jesús nos está diciendo que su paz es distinta a la paz que ofrece el mundo. La paz del mundo es temporal y depende de las circunstancias. Si todo está bien en nuestra vida, estamos en paz. Pero si hay problemas, esa paz se va. Sin embargo, la paz que Jesús nos da es constante, porque no depende de lo que sucede afuera, sino de su presencia en nuestro corazón. Si en tu vida, a pesar de los problemas o preocupaciones que puedas tener, sientes esta paz interior que no puedes explicar, es porque Dios está contigo. Él está sosteniéndote con su gracia, dándote la fortaleza para seguir adelante. Esto no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero significa que a través de su gracia, Dios te da la paz necesaria para enfrentarlos con valentía y confianza. Pensemos en algunos ejemplos más. Muchas personas que han pasado por grandes dificultades, como enfermedades graves o situaciones muy dolorosas, hablan de cómo, a pesar de todo, han sentido una paz interior que les ha permitido enfrentar esos momentos difíciles sin desesperarse. Esa paz viene de Dios, de la seguridad de saber que Él está con nosotros en todo momento, incluso en las pruebas más duras. La paz de Dios es como un refugio en medio de la tormenta, algo que nos sostiene y nos da tranquilidad cuando todo lo demás parece estar en caos. La paz que viene de Dios también está relacionada con la confianza. Cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el control de nuestra vida, cuando sabemos que Él nos ama y cuida de nosotros, podemos encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. No siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que pase lo que pase, Él estará a nuestro lado. Esta confianza es lo que nos da esa paz profunda. Por ejemplo, si estás atravesando una situación difícil, como problemas en el trabajo, en la familia o con la salud, y aún así, en tu corazón sientes una calma que no puedes explicar, eso es una señal de que Dios está contigo. Esa paz interior es una manifestación de la gracia de Cristo. Él te está dando su paz, para que no te sientas abrumado por las dificultades, sino que puedas enfrentarlas con fe y esperanza. También es importante recordar que esta paz no es algo que obtenemos por nuestros propios méritos. No es el resultado de esforzarnos más o de ser mejores personas. La paz de Dios es un regalo, una gracia que Él nos da cuando confiamos en Él y mantenemos una relación cercana con Cristo. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios, ya sea a través de la oración, la lectura de la Biblia o los sacramentos, esta paz interior se hace más fuerte en nuestras vidas. Finalmente, esta paz no significa que ya no tendremos problemas o preocupaciones. Todos pasamos por momentos difíciles, pero la diferencia es que, cuando experimentamos la paz de Dios, no nos dejamos llevar por el miedo o la angustia. Sabemos que Dios está con nosotros, y eso nos da la fuerza para seguir adelante.
Has sido elegido por la gracia de Cristo. Todos, en algún momento, hemos sentido que Dios nos llama, pero a veces no sabemos identificar ese llamado. Si has estado preguntándote si Dios está actuando de una manera especial en tu vida, te invito a que sigas escuchando. Tal vez estas 7 señales te ayuden a darte cuenta de que ya estás caminando bajo la gracia de Dios. Primera señal, un profundo sentido de arrepentimiento. Quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no está bien? ¿Que has cometido errores y que esos errores ya no pueden ser ignorados? Quizás, en tu interior, sientes que necesitas hacer las paces con Dios, buscar su perdón y cambiar tu manera de vivir. Si te identificas con esto, te tengo una noticia importante. Esta sensación no es una simple culpa pasajera. Es una señal clara de que la gracia de Cristo está actuando en tu vida. El arrepentimiento es una experiencia poderosa. No se trata solo de sentirse mal por lo que hemos hecho mal. Sentir remordimiento es natural, pero el arrepentimiento es mucho más profundo que eso. Es como una especie de alarma en nuestra alma que nos dice que necesitamos hacer un cambio. Es un llamado interno, algo que sentimos en el corazón, que nos impulsa a volver a Dios. Y ese llamado no viene de nosotros mismos, es Dios, a través de su gracia, invitándonos a regresar a Él. ¿Sabías que este proceso de arrepentimiento y vuelta a Dios ha sido parte de la experiencia de muchas personas a lo largo de la historia? Una historia muy conocida en la Biblia que refleja esto es la del Hijo Pródigo, que encontramos en el Evangelio de Lucas, Lucas 15:11 a 32. Esta historia es tan significativa porque habla directamente de lo que significa alejarse de Dios, pero también de lo que ocurre cuando respondemos al llamado de la gracia y decidimos regresar. En la historia del Hijo Pródigo, hay un joven que decide dejar la casa de su padre, pide su parte de la herencia y se marcha lejos. Y como muchos, se aleja pensando que encontrará la felicidad en la libertad de hacer lo que quiera. Gasta todo lo que tiene en placeres y decisiones equivocadas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Puede que no, en un sentido literal, pero tal vez en algún momento has sentido que te alejaste de Dios, tomando caminos que al final no te llevaron a la paz ni a la satisfacción que buscabas. Este joven lo perdió todo. Llegó al punto más bajo de su vida, hasta el extremo de estar deseando comer la comida de los cerdos. Imagínate estar en una situación tan desesperada. Fue en ese momento, cuando no tenía nada, cuando cayó en cuenta de lo que había hecho. Y algo cambió dentro de él. Decidió regresar a la casa de su padre. En resumen, si sientes una paz profunda en tu corazón, incluso cuando las cosas no están bien a tu alrededor, eso es una señal de la gracia de Cristo actuando en ti. Es un recordatorio de que Dios está contigo, sosteniéndote y guiándote, pase lo que pase. Confía en esa paz, porque es un regalo de Dios para ti. Séptima señal. Deseo de llevar a otros hacia Cristo. Finalmente, una señal inequívoca de que has sido elegido por la gracia de Cristo es el deseo de compartir tu fe con los demás. Cuando sientes en tu corazón el impulso de hablarle a otros sobre el amor de Dios, de invitar a alguien a la iglesia, o simplemente de mostrar a Cristo a través de tus acciones, esa es una señal clara de la gracia en tu vida. En el Evangelio de Mateo 28:19, Jesús nos da el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Si sientes el deseo de cumplir con esta misión, de llevar el mensaje de salvación a otras personas, entonces estás respondiendo al llamado de Cristo. Pensemos en San Pablo.
Después de su conversión, no pudo dejar de predicar el Evangelio. Su vida fue transformada por completo, y su misión se convirtió en anunciar a Cristo resucitado por todos los rincones del mundo. De igual manera, si sientes que no puedes guardar para ti las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, entonces has sido elegido por su gracia. Estas son las 7 señales que indican que has sido elegido por la gracia de Cristo. ¿Te identificas con alguna de ellas? Si es así, te invito a seguir profundizando en tu relación con Dios. Él te está llamando, y tu vida puede ser transformada si te abres a su amor y gracia. Recuerda, el Señor siempre está contigo, guiándote, llamándote y sosteniéndote en tu camino de fe. Que la paz de Cristo esté siempre en tu corazón. La paz sea contigo. Amén.